Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Estamos en el Seminario Teológico Jehová Jireh. Es una bendición estar con ustedes. Señor, danos bendición y ayúdanos en esta materia que estamos viendo, teología, y que todo lo que aquí se diga sea de bendición. Bendice a mis hermanos que están tomando este estudio. La gracia y la misericordia está con ellos ahora y siempre. Amén. Somos Seminario Teológico Jehová Jireh, ubicados en la calle 8, Manzana 63, lote 13, en el Valle de los Reyes, municipio de La Paz, Estado de México. Todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del día será un placer para nosotros poder contar con su presencia o a través de estos medios. Para mayor información, usted puede contactarse con nosotros a pastordavidmora@hotmail.com. Mi correo personal, pastordavidmora@hotmail.com. Será un gusto para nosotros poderle atender cualquier duda, si quiere inscribirse, quiere obtener créditos por estas materias. Con gusto será tenerlo como un alumno más de nuestro seminario. A través de los medios sociales usted puede también contactarnos a través del Facebook. Estamos en el Facebook a través de David Mora y usted por medio del Facebook usted puede ver videos de los sábados o también contactarnos por el Messenger y inscribirse y ver la manera de que le podemos hacer llegar el material, ya sea escrito o sea a través virtual o a través de los videos que estamos subiendo como este que usted está observando. La clase que nos atañe el día de hoy es teología sistemática. Teología sistemática. Sección número 4, el Espíritu Santo. Capítulo 23, los dones del Espíritu. Estamos en la página 112 de nuestro libro de texto, aunque hemos aclarado, ¿verdad?, que para este estudio vamos a estar ocupando material que no viene en el libro, pero que a través de este video usted va a tener las diapositivas para poder entenderlo y seguir adelante. Estudio de los dones del Espíritu, la primera parte, van a haber 2, 3 o tal vez 4 partes. Usted puede contactarlos, se van a ir subiendo. Por lo pronto, esta es la primera parte para que usted empiece a estudiar esta clase. Vamos a hablar acerca de las habilidades. Las habilidades son aquellas que Dios nos da para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, trabajos, labores, estudios. Toda actividad humana tenemos habilidad para ciertas cosas. Estas a su vez las vamos adquiriendo desde el nacimiento, las que se conocen como habilidades natas, aquellas que nacemos y tenemos que Dios con su misericordia nos ha proporcionado. Hay niños que tienen ciertas habilidades más que otros. Sin embargo, a lo largo de la vida, a través de nuestros estudios, a través de nuestro caminar, vamos aprendiendo otras habilidades como oficios, lenguas y más cuestiones, profesiones, quehaceres en el hogar y muchas cosas más. Y adquirimos cierta habilidad, pero esto lo vamos adquiriendo con el tiempo. Sin embargo, una vez que hemos recibido a Cristo, recibimos el don espiritual o las habilidades espirituales. Recibimos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, estimados hermanos, y nos da esa habilidad. Es un don espiritual. Las habilidades natas son aquellas con las que nacemos, las tenemos desde el nacimiento. Las aprendidas son el fruto de la experiencia o del estudio, o el estar haciendo mucho una actividad empírica, una actividad física o intelectual. Y el don espiritual es una vez que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra de don espiritual está relacionada, ¿verdad?, con la palabra carisma. Esta palabra, ¿verdad?, se relaciona también con la palabra gracia. Es un don de gracia de Dios. Lo empleamos para hablar que Dios nos da de gracia muchas cosas. Significa que algo que le debemos de dar gracias porque lo hemos recibido del Señor. Gracias, Señor, por esto. Y es un don espiritual, es una habilidad dada por Dios para el servicio, para trabajarlo, para que otras personas también reciban esa bendición. Así que podemos, con la gracia que Dios nos da, definir que un don espiritual es una habilidad dada por la gracia de Dios. Bendito sea su nombre que nos capacita para todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, a lo largo de las iglesias o de los ministerios, nosotros podemos ver que hay controversias a través de este tema. Los dones han causado mucha controversia, estimados hermanos. Algunos dicen que algunos dones funcionan, que otros no, que unos sí son, otros no son, que unos ya no sirven, que otros no son operacionales. Y vamos a ir platicando en cuanto a ciertas posturas, respetando todas las posturas que la palabra nos dice y lo que nuestras iglesias tienen.
¿sí? Así que para no entrar en detalles y que la gente se sienta criticada por algo, vamos a usar solamente el concepto reformado y el concepto no reformado para platicar acerca de estos dones. Así que el concepto reformado dice que hay dones operacionales y dones no operacionales. Reconoce todos los dones, pero dice que unos fueron para una época pasada, y que hoy solamente operan algunos más. Con la aparición de la Biblia, ellos mencionan que cuando la Biblia llegó, cuando la Biblia ya estuvo aquí, ciertos dones ya no estuvieron en operación. Por eso son no operacionales, porque se hicieron para que fueran dando testimonio del poder del Señor a través de la iglesia. El Señor, ¿verdad?, manifestaba y confirmaba el mensaje, pero ya teniendo la Biblia, estos ya no. Así que, en cambio, los que no son reformados, dice que todos los dones son operacionales, fueron ayer, son hoy y serán por siempre. Así que los reformados solo reconocen la lista de los dones que están en Romanos 12, del 6 al 8, que es los que vamos a estar platicando primero. Y en cambio, los que no son reformados llevan dos listas, o hasta tres inclusive, sobre la lista de Romanos, pero una lista que está también en la primera carta a los Corintios. Hay hermanos que han salido, ¿verdad?, en las posturas neopentecostales, que llegan a manejar, ¿sí?, una lista hasta de 24 dones. Esto es complicado porque lo importante aquí, estimado hermano, es ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia avala todo esto? ¿O están metiendo actividades que no son dones como si fueran dones? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La lectura de la Biblia es la que nos tiene que decir y amparar acerca de todo esto, ¿sí? Recordando que hay que respetar todas las opiniones para que no entremos en división y en controversias. No todos los trabajos se mencionan como dones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 6, se me llega a mencionar, ¿verdad?, que algunos los llaman ministerios, ciertos ministerios, otros los menciona como operaciones y otros como dones. Así que estaremos metiendo como dones las operaciones y los ministerios. Vamos a estar platicando acerca de esto más adelante cuando entremos a la primera carta a los Corintios. Dice la primera carta a los Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo es quien los da. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el que da los ministerios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Por lo tanto, concluimos que es el Señor quien da los dones a la iglesia. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué implica esto, estimado hermano? Que todo es una bendición. Toda la actividad que usted hace, que Dios le ha puesto a hacer, es una bendición y no debe de ser desechada ni debe ser tomada como ligera. Bendito sea su nombre que nos permite hacer algo en la obra del Señor. Hay otra lista que se ocupan como dones en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero algunos determinan que estos no son dones, sino ministerios. No sé, cada interpretación, cada uno conforme a lo que piensa en su iglesia, pregúntele a su pastor, vea cuál es la postura de su iglesia para esto. Hoy analizaremos primero la lista de la carta a los romanos, que es la lista que no tiene controversia y que es aceptada por casi todos los hermanos. Así que leeremos lo que dice la carta a los romanos. Y para esto ocuparemos Romanos 12 del 6 al 8, que dice de la siguiente forma. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud al fin, y el que hace misericordia con alegría. Tenemos entonces, hermanos, aquí hemos marcado con rojo 7 elementos, 7 dones que son, ¿verdad? Aquí los podemos ver, perdón porque mi mano corre a la inversa. 7 dones que nos muestran
los que no tienen controversia y de los cuales vamos a platicar en este video algunos de estos para ir explicando la bendición. Así que podemos definir que un don espiritual es una habilidad dada por Dios a través del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Entonces, son un regalo. Los dones espirituales son un regalo. Y son hechos para la edificación de la iglesia, para que usted los ponga a trabajar y los hermanos sean bendecidos. No es para su edificación, no es para ganar dinero, sino para que todos seamos bendecidos a través de la palabra de Dios. Debemos poner en uso el don que el Señor nos dio. Poner en trabajo, el Señor nos ha dado el privilegio de hacer algo en la obra. Así que hermanos, vamos a estar trabajando en la obra porque Dios, siempre lo he dicho de esta manera y usted me disculpará, en la iglesia no existen los buenos para nada. Todos somos buenos para algo porque Dios nos ha capacitado. ¿Quiénes reciben los dones espirituales? Todos aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús y le han recibido como su Salvador. Solo los que han recibido a Cristo, ¿sí?, como su Salvador son aquellos que tienen los dones espirituales. No puede alguien que no recibe a Cristo tener un don porque el Espíritu Santo no está en él. ¿Quién da los dones? Es el Espíritu Santo quien da los dones. No es ni la iglesia, ni las personas, ni los pastores, ni los ministros. Es el Espíritu Santo que Él da como Él quiere y a quien Él quiere y los que Él quiere. ¿Cuántos dones puedo tener? Varios, pero uno siempre es tu don principal. Los demás se denominan dones secundarios, que se van apoyando o Dios te va dando más, pero siempre tu don principal es hacia dónde te quiere mover el Señor en la área ministerial precisamente. Hacia dónde te vas a mover, en qué parte el Señor quiere bendecirte. ¿Puedo tener el don que yo quiera? No, no puedes tener el don que tú quieras. El Espíritu Santo da el don como Él lo desea, como Él quiere. ¿Alguna persona puede tener todos los dones? La respuesta es no. ¿Por qué no tenemos todos los dones? Porque todos dependemos unos de otros. El don que tú tienes fue hecho para bendecir a los hermanos, a los que te rodean. Así como cuando tú trabajas tu don, tú bendices a los que están junto a ti. Cuando ellos trabajen su don, te van a bendecir a ti. Así que es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Si yo tuviera todos los dones, hermano, yo no necesitaría a ningún otro hermano. Sería autosuficiente. Yo necesito a mis hermanos de la fe como ellos me necesitan a mí. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones de la iglesia? Evidentemente la edificación. Los dones del Espíritu son la edificación en la iglesia. Es para que nos podamos bendecir mutuamente y la iglesia siga trabajando, siga creciendo, siga caminando. Así que entrando un poco en materia, estaremos platicando acerca del don de la profecía. Hablando de este hermoso don, decimos que la profecía es la habilidad de expresar y dar a conocer la palabra de Dios. Se puede mover en dos maneras, estimado hermano, la manera de predicación masiva o a través de uno por uno de manera personal. Es la habilidad de dar a conocer la palabra de Dios. Cuando alguien predica o habla de la palabra de Dios, está haciendo profecía. Todos somos llamados a predicar, claro, pero no todos tenemos esa habilidad o ese don de parte del Señor. Entonces, la profecía tiene que ver con el profeta. ¿Quién es el profeta? Es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Lo dicho en otras palabras, es la persona que le dice a la gente lo que Dios está hablando. Si usted usa la Biblia, usted le comunica. Aunque esto es un don especial para ciertas personas. No estoy diciendo que todos somos profetas y tenemos el don de profecía, no. Si todos somos profetas cuando predicamos, eso sí. Pero el don de la profecía solamente está en unos cuantos. Tienen esa autoridad con la palabra, tienen esa habilidad de expresar la palabra de Dios y Dios los usa. ¿Sí? En algunos diccionarios menciona que es una persona que hace predicciones por inspiración divina. Muchos dicen la profecía tiene que ver con el futuro, muchas veces sí. Sí, conocemos que Dios da palabra para ciertas personas, pero no siempre.
No todo profeta solamente va a estar hablando de cosas futuras, sino lo que es darnos a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces hay controversia en algunas cuestiones, porque es una persona que hace predicciones a partir de una interpretación o de ciertos indicios o señales, según la palabra de Dios. Bueno, ciertamente los indicios y las señales que nosotros tenemos que tener es la palabra de Dios, pero Dios se lo dice claramente al profeta y él lo puede entender de una manera clara para poderlo expresar a las personas. Según el diccionario Vine es un diccionario etimológico, menciona que la palabra viene de profetes, del griego. Uno que habla, publica, lo hace abiertamente y está proclamando un mensaje divino. Se denotaba entre los griegos a un intérprete de los oráculos o de los dioses. Como el Nuevo Testamento está en griego, habla acerca de la interpretación no de los dioses, sino del Dios vivo y verdadero, precisamente. Ya en la versión Septuaginta, en la versión de los 70, es traducción de Roe. La palabra hebrea es Roe, que es profeta, que es un vidente. Y en el primer libro de Samuel 9:9, indicando que el profeta era una persona que tenía una relación inmediata con Dios. Sí tiene que ver con que es vidente, sí tiene que ver con que muchas veces el mensaje de Dios es para prevenirnos de cosas que pueden pasar. Es también traducción de Navi, significado bien a uno de los a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación o a uno a quien se le comunica cualquier cosa secretamente. Así por lo general el profeta era alguien sobre quien reposaba el Espíritu de Dios, según el libro de Números 11 del 17 al 29, uno a quien por medio de esa persona Dios hablaba, según Números 12:2, Amós 3, versos 7 y 8. ¿Sí? Otra palabra empleada para esto en el hebreo es la palabra Navi, que es profeta, el que comunica el mensaje de Dios, como lo hicieron los profetas en la antigüedad. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, sus mensajes eran mayormente la proclamación de los propósitos divinos de salvación y la gloria dispuestos para el futuro. El pueblo hacía cosas que no convenía y Dios les decía que para que no entraran en una destrucción hicieran ciertas cosas, para que les fuera mejor, o si ya habían caído en desgracia por su pecado, cómo poder salir de todo eso. Entonces les hablaba acerca de esto. La profecía de los profetas, en cambio, en el Nuevo Testamento era a la vez una predicción de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. Así que el Señor los podría bendecir para un futuro, hablando sobre lo que nos espera en la patria celestial. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿hay videntes hoy en día? O sea, ¿los profetas son videntes? ¿Hay profecías futuras? ¿Todo profeta es vidente? Yo creo, hermanos, que hay profetas que no son videntes, pero también hay profetas que son videntes. Dios les muestra ciertas cosas a futuro. Y también he conocido profetas que le han hablado a ciertas personas sobre cosas que le van a suceder, las cuales Dios les está preparando para que no sufran algún problema o los está previniendo de algo. Así que yo creo que sí hay videntes, pero no todos los profetas son videntes. Y a veces esperamos que cualquier profecía sea muy, muy a futuro, y el profeta a veces no sabe ni cuándo va a ser. Hablando un poco acerca de las características del don de la profecía, rápidamente identifica lo bueno de lo malo y va en contra de lo malo. ¿Sí? Él no anda a las mitades, tiene la particularidad de ver esto es bueno, esto no es bueno, y hagamos las cosas buenas. Ve todo en blanco y negro, para él no hay nada grises, o se es de Dios o no es de Dios. No anda diciendo, bueno, no es de Dios, pero démosle una pintadita o hagámoslo como una estrategia. Él no cae en esas cuestiones. Él solamente en las cuestiones de Dios, lo que es frío y caliente. Fácilmente percibe el carácter de los individuos y de los grupos. Dios le permite esa habilidad de ver hacia dónde va la gente, si hay santidad o no hay santidad. Y Dios le habla y le menciona que hable a esas personas. Anima al arrepentimiento, ¿verdad? Y siempre para producir buenos frutos. Siempre ellos están recalcando la voluntad de Dios, la palabra de Dios, para que esto se pueda hacer. Cree que el aceptar las dificultades producirá un positivo quebrantamiento personal. Ven los problemas y lo que están pasando como una bendición de Dios que les permite caminar en su vida y seguir adelante. Tiene pocos amigos cercanos porque ellos pueden ser rudos y mucha gente no nos gusta que nos digan las cosas, ¿sí? Nos molesta que nos mencionen las fallas, entonces tienen a que la mayoría de las personas no se acerquen mucho a ellos.
Ve la Biblia como la base de toda verdad, acción y autoridad. Siempre, hermanos, están basados en la palabra de Dios. Es la Biblia, ¿verdad?, nuestra fuente de autoridad y ellos no la hacen a un lado. Opera con principios espirituales, no lo que él quiere ni lo que le gusta, sino lo que Dios le está pidiendo siempre en su soberanía. Es muy persuasivo en su forma de hablar, va a convencer a la gente, va a estar tratando con la gente, ¿verdad?, para que ellos puedan acercarse una vez más a Dios. Se aflige profundamente por los pecados de otros, está preocupado por la gente, no acepta que la gente no busque de Dios, no acepta que la gente esté, ¿verdad?, viviendo vidas sin santidad, vidas erróneas. Así que, pues para él es triste y va a ver la manera de que esto pueda cambiar. Está de acuerdo en ver sus áreas pecaminosas y ser corregido. Esto es muy interesante, estimados hermanos. Un verdadero profeta de Dios también se puede equivocar. Y cuando uno le llama la atención, o la Biblia le llama la atención, o es llamado la atención en su concilio, no se va de la iglesia haciendo berrinche o condenando a medio mundo. Alguien que se ha equivocado, un profeta de Dios que se ha equivocado, acepta la corrección. Desea que el plan de Dios funcione en todas las situaciones. Siempre la palabra de Dios debe lo que estar en primer lugar. Eh, es muy fuerte, promueve el crecimiento espiritual de los grupos y los individuos porque está siempre con la autoridad que le da la palabra de Dios. Tiene un corazón de intercesión, siempre está orando por los hermanos, siempre está afligido por ellos, está preocupado por ellos, continuamente se examina a sí mismo, cómo está su vida, qué puede hacer para mejorar, tiene una fuerte opinión y convicción, sus metas son muy claras, conoce bien la palabra y trata de obedecer la palabra al máximo y tiene estrictos estándares de personalidad, se conmueve y eh, se autocritica, eh, se autocorrige él mismo y no anda, ¿verdad?, dándose permisos para ciertas cosas. Obedece a Dios a toda costa, pase lo que pase, hay que obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, también como todo don vamos a ver sus características y sus desventajas, algunos problemas con del don de la profecía. Bueno, a veces tiende a dar juicios muy rápidos y un poco terco, ¿sí? Da su juicio y a veces no espera la conclusión, quiere que todo se haga rápido, no espera el tiempo propicio. Es insistente en tratar de hacer que otros grupos maduren. Él quisiera que todos maduraran, él quisiera que todos crecieran, quisiera que todos fueran caminando bien y se desespera. Es intolerante en opiniones y puntos de vista contrarios al suyo. Solo acepta lo que él piensa muchas veces y aunque hay otra opinión, no mucho acepta. Es duro en sí mismo y sobre todo, hermano, es duro para los demás. Estos hermanos cuando les toca dar una palabra o les toca llamar la atención o poner una disciplina son rudos. A nosotros nos conviniera más que un hermano nos llame la atención de que tiene el don de la exhortación o la misericordia que alguien que tiene el don de la profecía porque son recios estos hermanos. Él expone el pecado sin restaurar y a veces es recio. Es como cuando a usted tiene una cortada y le llegan a echar alcohol y todavía le tallan así. Muchos dicen, no le tiene cariño, pero a veces es lo que conviene. Entonces ellos no se andan viendo si voy a lastimar a alguien o no. Dice lo que es, sin fijarse en los demás. Se apresura en las conclusiones, quiere todo muy rápido y es áspero en reaccionar, ¿sí? Con su comunicación, al hablar, al castigar y condena fácilmente. Puede mandar fácilmente al infierno a alguien. Le falta tacto al corregir, no lo hace con suavidad. Y mucha gente se puede ofender cuando ellos le llaman la atención. Ejemplos de profetas bíblicos: Juan el Bautista, en el libro de Mateo; Ana, en el libro de Lucas; Ananías, en el libro de Hechos; el caso del profeta Oseas; muchos profetas, los profetas que usted conoce, mayores y menores, como en el caso de Jeremías, Isaías, Jonás, todos los profetas que usted conoce. Yo sé que usted se lo sabe, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofoneo, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos estos que usted se conoce, eh, tienen este ministerio, pero el más grande de todos, el profeta, ¿verdad?,
es el Mesías, Jesucristo. Jesucristo que vino a cumplir la profecía, se cumple en él la profecía, y también profetizó cosas que aún no se han cumplido. Es nuestro más grande ejemplo de profeta en la Biblia. ¿Cómo se mueve este don? Bueno, este don le estamos dedicando más tiempo que los demás porque es muy importante, no es que los demás no sean importantes, pero se ha desvirtuado mucho en cuanto al mensaje. Número uno, se mueve a través de predicación, mensajes o sermones. Cuando están en el púlpito es un lugar para decir profecía, o sea, hablar, no lo que yo quiero. Cuando yo hablo lo que yo quiero, no estoy predicando palabra de Dios, sino exponer, una vez más, lo que la Biblia dice. Después la Biblia, la palabra de Dios, en la cual hacemos bien en estar vivos. Así que los sermones, una manera en que el profeta puede, pero también de una manera personal, mensaje uno a uno. A veces el Señor le pide que le lleve palabra a una persona o que le haga una corrección o Dios le hace un sentir y él puede hablar con esta persona. El Espíritu Santo no te va a avergonzar sin haberte hablado primero, estimado hermano. Mucha gente llama la atención desde el púlpito cuando no ha conseguido hablar primero con la persona o cuando no ha seguido el sistema bíblico. Un verdadero profeta nunca va a usar el púlpito para avergonzar a alguien o llamarle la atención desde el púlpito. La Biblia dice en el libro de Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, estimado hermano? Que primero es con una persona, si no hace caso, con dos o tres testigos, y si no, ya de manera pública. No te puedes brincar el orden bíblico. Un verdadero profeta no lo va a hacer. ¿Cómo se mueve este don? Bueno, debe llevar el orden bíblico. O sea, el mensaje debe estar respaldado por la Biblia. No puede decir algo que la Biblia no diga. Debe cumplirse la profecía. Si no se cumple la profecía, eso no es del Señor. ¿Esto a qué nos lleva? A que hoy en día hay falsos profetas. Ha habido falsos profetas y hay falsos profetas y habrá falsos profetas. Y vendrá un falso profeta que engañará a mucha gente. Usted debe tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia del falso profeta? Bueno, la escritura dice en la primera carta a Juan 4:1, queridos hermanos, no le crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. El Internet está lleno de falsos profetas. Investigue lo que se le dice. Es más, usted quiere investigar lo que yo le digo, investiguelo, no me molesta. Hay que evitar la falsa profecía. Deuteronomio 18:21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No creas las profecías que no se cumplen, ni a los profetas. Es más, hay condenación para ellos, que el Señor los reprenda. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, esto es muy interesante, porque hay veces que sí se cumplen ciertas manifestaciones que no son de Dios, son manifestaciones que vienen a tratar de apartarnos de la palabra de Dios. Aun cuando se cumplan esas manifestaciones, aléjate porque esas personas llevan camino de muerte, camino de destrucción. No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seguiréis. No creamos en la falsa profecía ni en las manifestaciones, creamos pues en la palabra de Dios, estimados hermanos. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del mal camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así quitarás el mal en medio de ti. Esas personas, como esta que está aquí arribita, este lobo, no son de Dios y nos llevan a la destrucción.
Así que con eso terminamos la primera parte de nuestro video sobre teología sistemática, el don de la profecía. Y estaremos subiéndolo para que usted pueda ver los siguientes videos. La gracia del Todopoderoso sea con usted. Estamos en nuestra clase de teología sistemática en parte de los frutos del Espíritu. Usted puede contactarnos a través del Facebook, a través del Messenger, mandándonos un mensaje, viendo los videos que estamos promocionando, o mandarme un correo electrónico a pastordavidmora@hotmail.com. pastordavidmora@hotmail.com. Será un gusto inscribirlo y tener noticias acerca de usted. Si usted quiere ser alumno presencial, estamos todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del día en la calle 8, Manzana 63, lote 13, en el Valle de los Reyes, Estado de México. Somos el Seminario Teológico Jehová Jireh, esperando que la palabra de Dios, que es la que nos respalda, la palabra de Dios, que es la que conocemos, sea la que nos hable ahora y siempre. Que la paz de Dios les bendiga, el Señor sea con ustedes.